Buenas noches a todos nuestros seguidores. Somos Ventana Agraria, un producido programa por la Universidad de San Martín de Porres, Filial Sur. Como cada viernes, estamos tocando los temas de coyuntura referidos a la agricultura. Y en esta ocasión vamos a compartir con ustedes lo que respecta a la palta como el oro verde. Cómo producir y exportar. Para ello, como es costumbre de Ventana Agraria, hemos invitado a una serie de expertos que vamos a recibir de ellos la información y con los cuales ustedes también pueden interactuar a través de las preguntas en nuestras diferentes plataformas. Soy Eric Lazarte, al lado de Lorena Nova. Vamos a llevar la conducción de Ventana Agraria. ¿Cómo estás, Lorena? Buenas noches. Hola Eric, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y como bien lo has mencionado, el día de hoy tenemos a invitados muy importantes que han venido desarrollando sus actividades justamente en la producción, comercialización y exportación de la palta, conocida también como el oro verde de las exportaciones peruanas, ¿no? Debido a un crecimiento sostenido que ha tenido en los últimos años. Y el día de hoy también nos van a presentar cifras acerca de alguna estadística acerca de cómo las exportaciones de este oro verde, ¿no?, que es la palta, ha permitido que se pueda seguir avanzando en el tema de las exportaciones y sobre todo verificar si este crecimiento es sostenido o no. Bien, les damos la más cordial bienvenida a nuestros expositores el día de hoy y también a nuestros espectadores para que puedan disfrutar de este webinar. En esta oportunidad presento al doctor Jaime Mujica Calderón, director universitario. Doctor, muy buenas noches, bienvenido. Bien, buenas noches, Fernando. Siempre es un honor contar contigo. Buenas noches, Daniel, Saúl y Sandra. Hoy día tuvimos la oportunidad enlazada de tener una reunión con el ministro de Micentur y vino realmente a ver la forma como podía apoyar a la agricultura desde el punto de vista de la perspectiva que ellos tenían, ¿no? Y una pregunta que hice al ministro hace más o menos una hora la reunión era cómo podían apoyar realmente si habían dado realmente a uno de los productos bandera que habíamos tenido, como el crecimiento de las agroexportaciones, habían dado una ley que prácticamente había trabado toda la situación de este crecimiento tan significativo de la agroexportación. Y en segundo lugar, había leyes que de todas maneras trababan definitivamente todo lo que significaba desarrollar el sector agrícola como uno de los sectores de más potencial en el Perú. Les hablamos exactamente de lo que significaba no las 38.000 hectáreas de majes, sino las 450.000 hectáreas que podrían haber en proyectos agrícolas inconclusos. ¿Y cómo podían hablar también si estaban hablando de una, su ministro de Agricultura había hablado de una segunda reforma agraria y de que le pedí que aclarara de qué se tratara? Bueno, y definitivamente la postura del ministro fue totalmente diferente a lo que declaró el ministro de Agricultura, ¿no? Que él venía realmente a tratar de dar todas las facilidades para que se pudiera desarrollar de una manera efectiva y clara todo lo que significa la agroexportación. Se le habló realmente de lo que significaba la agricultura como uno de los sectores menos favorecidos, ¿no? Tuvimos la oportunidad de escuchar ahí al director de Autodema y ni siquiera tenía una idea clara de lo que significaba poner el Majes 2 operativo. Y realmente yo te diré que ha sido, les cuento, una experiencia realmente enlazada, bastante interesante, pero para mí decepcionante desde el punto de vista de que no tienen ni siquiera la idea global de lo que significa la agricultura como uno de los ejes fundamentales de una reactivación económica, no solo porque ha asegurado realmente en esta época de emergencia la seguridad alimentaria, y tampoco por el hecho de que no ha tenido ningún apoyo del presupuesto nacional 1.8 es agricultura, y del presupuesto de la región es 1.5, y eso se ha dedicado básicamente ¿a qué? A tratar de hacer defensas ribereñas en el río Colca, que está en la provincia de Caylloma. Entonces, hablando de ello, nosotros hoy tenemos la oportunidad de tratar un tema que creo que nos ha puesto en un lugar expectante en el mundo, ¿no? No ganamos medallas de oro en las Olimpiadas, pero sí somos segundos productores de palta en el mundo. Y eso realmente yo creo que es un logro bastante significativo de parte de los agricultores,
y que hoy creo que es importante, como lo ha dicho Lorena, tratar de conocer de la gente que realmente ha contribuido a ello, de qué forma podemos continuar con esta tendencia y darle realmente a la agricultura el lugar que realmente le corresponde. Entonces, yo les doy la bienvenida, no sé cuál sea el orden del programa, Lorena, pero gracias realmente por darme la oportunidad de participar en este evento. Muchas gracias a usted, doctor Jaime Mujica, por las palabras de bienvenida, aperturando el tema de hoy, la palta, el oro verde, cómo producir y exportar. Y eso es lo que nosotros vamos a conocer el día de hoy con nuestros invitados especiales. Es un gusto presentar en esta ocasión al ingeniero Saúl Durán Extremadoiro, gerente general de SC Peking SAC. Adelante, ingeniero Durán. Un gusto tenerlo en Ventana Agraria. Buenas noches, muchas gracias, un saludo y agradecimiento al doctor Jaime Mujica por la oportunidad y a Ventana Agraria de la Universidad San Martín de Porres, filial Arequipa, ¿no? Por la oportunidad de tocar estos temas tan importantes. Un saludo especial a la señora Sandra del Carpio, importante exportadora, ya no solo de Arequipa, sino en el Perú, a Fernando, a Lorena, Eric y Daniel, amigo, gracias por la invitación a todos ustedes. Efectivamente voy a compartir una lámina hoy día voy a hablar un poco sobre esto. ¿Se ve, no? Sí, ingeniero. Correcto. Perfecto, gracias. Voy a tocar un poco la parte del cultivo de palta. Como sabemos nosotros, el palto, bueno, es un árbol de hoja perenne, no es un no caducifolio originario de América Central, ¿no? Se cultiva básicamente en zonas tropicales y subtropicales. Se encuentra desde el nivel del mar hasta más o menos 2.500 metros sobre el nivel del mar. Son los niveles óptimos para este cultivo. La principal variedad que tenemos y que se exporta es la Hass. También la fuerte que se consume es la que más se consume en el Perú. Se exporta, pero muy poco. Bueno, y la Naval, que es otra variedad, y algunas otras, pero básicamente la Hass es la importante para el tema de exportación. Y para tener en consideración, porque este cultivo es bastante importante y bastante sensible, sobre todo al tema de sales, ¿no? Entonces, hay que tener en consideración algunas cosas donde se puede desarrollar este cultivo. Para empezar, la época de plantación del palto se puede dar en zonas donde se tiene disponibilidad de agua en cualquier época del año, ¿no? Y en zonas donde se esperan las lluvias, se debería sembrar, es más óptimo hacerlo en épocas de lluvia para aprovechar la humedad y no tener problemas. Como les comentaba, este es un cultivo muy sensible a sales, por lo que se requiere tener una calidad de agua bastante buena, ¿no? Lo óptimo es que tenga una conductividad eléctrica menor a 0.75 milimos por centímetro. El requerimiento de agua de este cultivo va alrededor de 15.000 a 18.000 metros cúbicos hectárea año, ¿no? En las épocas de mayor producción, donde el fruto está llenando y creciendo, ahí en ese tiempo se utilizan entre 8.000 y 10.000 metros cúbicos. Ahora, este consumo de agua va a depender básicamente del tamaño de la planta o del árbol, el número de frutos, el tipo de suelo que se tenga, si es un suelo arenoso, un suelo más retentivo, el clima que haya, etc. Pero más o menos oscilan estos rangos, que es lo que se debería disponer para poder llevar el cultivo en óptimas condiciones, ¿no? Ahora, el tema del suelo también es importante. Se recomienda suelos que tengan por lo menos 1 metro de profundidad. Lo ideal es que sean franco-arenosos y de textura liviana, ¿no? También se puede cultivar en suelos arcillosos, que tengan un buen drenaje, y se puede también cultivar en suelos no tan buenos o no tan drenados, no al extremo, pero haciendo camellones, más o menos de 80 centímetros,
porque las raíces del palto es bastante superficial, ¿no? Y el 80% de sus raíces están más o menos en los primeros 30 centímetros de suelo, y poniendo un mulch arriba se logra hacer bastantes raíces superficiales, y es bueno. Entonces con camellones se puede salvar un poco este tema. Sí es importante la incorporación de materia orgánica también, pero que tenga conductividad eléctrica baja, por lo que se requiere materia orgánica que sea ya compost o por lo menos, bueno, lavado, ¿no? Para evitar las sales. La conductividad eléctrica del suelo también es importante. Debería estar por debajo de 1.3 milimos por centímetro, que sería lo óptimo. Por encima ya se corre el riesgo de empezar a perder producción y tener daños en hojas. Es muy sensible y se nota rápidamente el exceso de sales en la planta, ¿no? Los pH óptimos van de 5.5 a 7. Como les decía, el palto es un cultivo bastante sensible para sales. Es importante destacar que el palto se puede cultivar en costa, en sierra, y no hay ningún problema. Y la ventaja que se tiene es que son épocas de cosecha distintas, por lo que no se contraponen y más bien podrían ampliar la oferta. Y es una gran posibilidad para pequeños productores, no solo en la costa, sino también en la zona de Sierra Baja, ¿no? O valles interandinos. Funciona muy bien. Y en laderas, en los valles y en zonas andinas funciona bastante bien porque tiene un buen drenaje, ¿no? Lo importante es tener buen drenaje en zonas de ladera, funciona bien, y también se evita un poco las heladas en las zonas bajas. Las temperaturas para este cultivo, las temperaturas ideales van entre 20 y 25 grados centígrados las máximas, y las mínimas deberían ser entre 10 o mayores de 10. No se debería tener ningún problema en la floración y en el cuajado del fruto, ¿no? Estas son las temperaturas ideales, sobre todo para el cuajado, que es la época más sensible, para evitar que se caiga la flor. Sí se ha determinado y se ha visto que altas radiaciones, ¿no? Mayores a 1000 vatios o incrementos de temperaturas altas en épocas de floración pueden afectar el cuajado, ¿no? Entonces, esos rangos, sobre todo en épocas de cuajado, es importante. Y sí, temperaturas menores a 1 grado centígrado, a -1, ya dañan el árbol en sí, ¿no? Otro tema importante que hay que tener consideración en paltos es el viento, ¿no? Sobre todo en épocas tempranas, cuando se planta, o los primeros años, porque te pueden malograr la formación del árbol, hacen la copa que se vaya para un costado, que se doble, y eso es importante tener en cuenta. Se pueden usar barreras contra cortavientos, ¿no? Pueden ser naturales, árboles, eucaliptos, o también se suele usar maíz delante de las plantas chicas al inicio, y tenemos también las mallas anti-cortaviento, que son bastante prácticas para ayudar en mitigar un poco los fuertes vientos que hay en algunas zonas, o principalmente en valles, ¿no? Y ya en cultivos o en plantas con fruto, el viento causa daños mecánicos, el racet que se le llama, también deshidrata más a la planta, lo que hace que tengamos más consumo de agua, ¿no? Ahora, es importante para este cultivo contar con plantones de una procedencia óptima, de un buen vivero. En el caso de productores que compran plantas, hay empresas grandes que tienen sus propios viveros, ¿no? Pero en general es importante contar con plantas que tengan, que vengan de viveros conocidos, de viveros ya con buena reputación, para garantizar la calidad de dicha planta y su sanidad, ¿no? Principalmente hongo de madera, y algunos problemas que vienen desde vivero, y después de trasplantados se empiezan a notar y son complicados, ¿no? Entonces es importante, como les decía, la calidad del vivero y de la planta que se vaya a comprar. Otro tema importante es elegir el patrón, ¿no? O el portainjerto. Esto va a depender de la zona, el clima, el tipo de suelo, etc. Tenemos 3 principales injertos que son los más conocidos: el topa-topa, que es un injerto que se adapta bien en zonas de frío. Cuesta al inicio establecerse en los primeros años, pero después se adapta bastante bien.
El sutano, que es uno de los más difundidos también ahora, que tiene un buen sistema radicular, es bastante vigoroso. Si no se maneja bien la nutrición, podría ser un problema. Y tenemos los antillanos. Dentro de los antillanos, el Legania es un patrón bastante interesante. Yo creo que es uno de los mejores en este momento, que funciona para suelos pesados, es bastante resistente a suelos pesados, resiste un poco más el tema, es más tolerante al tema de sales, a altas temperaturas, y la palta tiene un problema de añerismo, le llaman, ¿no? De alternancia en producciones. Hay años que se puede tener muy buenas producciones, encima de 20 toneladas, incluso 30, 35 toneladas, y al siguiente año pueden tener 6, 8 toneladas, ¿no? Considero que esto también es un poco de manejo, temas de poda. El palto antes no se consideraba mucho, pero ahora el tema de podas es importante, saber podar, de hacer que ingrese bastante luz a los centros de producción, que son las yemas, para que diferencien en yemas florales, etcétera, etcétera. Entonces el manejo de podas es importante, pero también hay un efecto aparentemente del patrón, que de Legania minimiza o reduce, es más estable en este tema de producciones, ¿no? Entonces, a mí me parece creo que es para los que van a instalar, o piensan instalar, o están interesados en este cultivo, yo creo que podrían mirar este patrón que me parece súper interesante, como les decía, sobre todo en zonas de valle, donde podrían tener suelos más pesados, etcétera, ¿no? Y bueno, y la novedad que son los patrones clonales, ¿no? Que son... mientras los otros se sacan por semilla, este es un material vegetativo de una planta madre, entonces ahí tienes una homogeneidad en producción, en plantas. Es una buena alternativa, lamentablemente es costosa, por ahora es muy costosa, es muy difícil de hacer, y también los volúmenes de producción no son tan grandes. Esa es una limitante, ¿no? Pero también es interesante ese patrones clonales. Ahora, la palta, la flor del palto, tiene un comportamiento especial, ¿no? Esta particularidad que tiene esta flor se le llama Dicogamia protogynea diurna, ¿no? ¿En qué consiste? Consiste que la flor tiene 2 aperturas de flor en el día, o en un día, en un lapso de 24 horas, donde tenemos plantas de tipo A y plantas de tipo B. Las plantas de tipo A, que está dentro de estas está la Hass, abren la flor con, digamos, con la parte femenina en la mañana, o sea, madura primero que la masculina, y al día siguiente, a mediodía, en la tarde, abre la flor con las partes masculinas, ¿no? Entonces, digamos, hay una dificultad en lo que corresponde a la polinización para que cuajen los frutos, ¿no? Para generar el fruto, para la fecundación. Entonces, y a la inversa, las plantas de tipo B, como sutano o como fuerte, es a la inversa, ¿no? Madura primero la parte femenina y abre, masculina, y en la tarde abre la femenina. Entonces, se suele usar, si uno tiene una plantación de Hass, se suele usar polinizadores, plantas polinizantes, que son las, que serían, en este caso serían las de tipo B. Si se planta la de tipo A, acá sería la Hass, fuerte y sutano, ¿no? Se usa más o menos entre 5 y 8%, se recomienda hasta 11%, pero yo creo que 8% es bastante bueno, y ayuda justamente a poder polinizar estas plantas de Hass, por esta diferencia que hay de apertura de flor, ¿no? Y para eso también es recomendable utilizar abejas, ¿no? Por lo menos unas 10 colmenas por hectárea, dependiendo de la cantidad y del tamaño de la planta, ¿no? En plantas pequeñas podrían ser 6 en primera cosecha, dependiendo de la cantidad de flor que tengan, ¿no? Para que las abejas también tengan cómo alimentarse, pero básicamente funciona así. Siempre es importante tener estas plantas polinizadoras, y si la plantación fuese de fuerte, digamos, se usaría como polinizadores la Hass, ¿no? Más o menos algo así. Ahora, marcos de plantación. Hay varios marcos de plantación. Yo particularmente creo que el de 6x4 es el mejor, dependiendo también suelos y zonas donde cómo desarrollan las plantas, pero a mí me parece que el de 6x4 funciona bastante bien.
sobre todo si se tiene mecanizado, ¿no? Las fumigaciones para que pase el tractor en el distanciamiento de 6, y entre plantas 4 yo creo que es una distancia bastante buena. Hay de 6x3 también, hay de 5x3. Básicamente ya un distanciamiento entre líneas de 5 es en campos pequeños donde no mecanizan, ¿no? Donde no pasa el tractor, porque ya se vuelve más dificultoso. Ya, y hay alta densidad, ¿no? Que básicamente es de 6x2. Estamos hablando más de 800 plantas por hectárea. En el de 6x4 hablamos de 417 plantas por hectárea. Pero me parece que se llega a cerrar mucho, hay que trabajar muchísimo en podas, sobre todo en zonas donde las plantas de palto desarrollan bastante bien, ¿no? Como es el caso de Arequipa, en Majes, en Santa Rita, en Pedregal. Me parece que 6x2 es demasiado. En cuestión de plagas y enfermedades, digamos, las paltos tienen plagas, tiene quereza, que creo que es la principal plaga, porque además es cuarentenaria, y para Chile o para Europa tiene un cierto número o un porcentaje de aceptación si es que la fruta tiene quereza, y eso limita la comercialización y la exportación, ¿no? Probablemente Sandra nos comentará a detalle esos temas de la comercialización, pero considero que la quereza es uno de los más importantes que debería controlarse, chanchito blanco también. Y después tenemos los trips, ácaros, arañita roja, que no son mayor problema si se controla y se hace un buen trabajo en campo, ¿no? Pero quereza sí podría ser un problema. Y las principales enfermedades, tenemos Phytophthora, pudrición radicular, que básicamente se da por manejos de riego, un mal manejo de riego, suelos no muy drenados, con mal drenaje, etcétera. Suelos pesados, ¿no? Donde no se logra hacer un buen drenaje, no se tenga camellones, etcétera, o que también pueda venir, pero básicamente es eso, ¿no? Yo creo que es controlable si se hacen las labores, se hace un buen trabajo. Antragnosis, que es pudrición de fruto, controlable también. Y el hongo de madera, que muchas vienen, como les comentaba, viene ya desde vivero en las plantas, ¿no? Y se detecta lamentablemente muchas veces a los 6 meses o a los 3 años de plantación, y es complicado controlarlo cuando ya está ahí el hongo, ¿no? Entonces por eso es que es importante el tema de los plantones y los viveros. Como les decía, yo creo que el tema de los paltos y el cultivo del palto en general en el Perú es un cultivo que es bastante importante y que puede funcionar bastante bien, tanto para productores grandes como para productores pequeños, incluso para la ahora famosa agricultura familiar, ¿no? Y sobre todo en zonas de sierra donde no deberíamos, digamos, el Estado debería mirarlo bastante cerca, porque no deberíamos, digamos, condenar a la agricultura familiar solamente a cultivos de pan llevar, ¿no? Creo que se puede hacer, y es factible que las zonas andinas puedan cultivar, y como les decía, tienen una ventana distinta a la costa, entonces se hace un cultivo bastante interesante. Creo que ahí es importante, ahora que se está tomando mucho el gobierno el tema de agricultura, que el INIA funcione, ¿no? Tenemos campos experimentales, solo en Arequipa tenemos uno en Santa Rita, tenemos en el Valle Majes, tenemos una donde la mayoría están alquilados a personas particulares que no hacen ningún tipo de investigación, ¿no? Y creo que por ejemplo, el de Santa Rita, hoy por hoy debería estar en manos del INIA trabajando una serie de cultivos, no solamente paltos, cítricos, arándanos, qué sé yo, una serie de cultivos caqui, para lo que se pueda venir, como es Majes o Siguas 2, ¿no? Y ahí debería estar el trabajo del INIA y del Estado, ¿no? Creo que es importante, sobre todo para la pequeña agricultura, ¿no? Entonces yo creo que es inconcebible tener estos terrenos alquilados y que no cumplen la función que deberían cumplir. Nos vamos un poco a los costos. A grosso modo, les puedo decir que estos serían los costos, el cultivo, los costos de instalación, que los considero básicamente desde el momento
de la plantación, de la preparación de terreno, hasta más o menos 14 meses, hasta antes de la primera floración, que puede ser 14 meses, ¿no? Hay, por lo menos en Arequipa, se ha logrado, y tengo la experiencia de cosechar a los 2 años, ¿no? Entonces, estos costos manejados así, como les decía, desde instalación hasta antes de la primera floración, que es más o menos a los 14 o 16 meses, tenemos estos costos referenciales, ¿no? Preparación de terreno con subsolada, etcétera, y camellones podría llegar a más o menos $1.500. El tema de plantas de un buen vivero, con un patrón antillano, que son un poco más costosas que un sutano, están alrededor de 21 soles más IGB, alrededor de $5.50, más o menos estaban. Yo creo que todavía siguen ahí, bueno, y el tema de dólares, esto puede moverse un poco, algunas cosas son en soles. Y con un marco de plantación de 6x4, ¿no? De 417 plantas por hectárea, podríamos estar alrededor de $2.300 por hectárea en plantas. El sistema de riego, que está alrededor de $6.000 por hectárea, esto considerando un sistema de riego con bombeo, ¿no? En la zona del Pedregal, por ejemplo, donde se tiene agua presurizada, esto podría bajar. Más sencillo, no necesita bombear, no se necesita hacer las piscinas por los estanques, etc. Y en zona de sierra, incluso en la costa también, donde se tiene agua, yo creo que trabajar palta manejando bien el riego por gravedad funciona bastante bien. Yo he visto campos que funcionan muy bien en gravedad, y ahí podrían quitarse este costo de sistemas de riego. La fertilización, alrededor de $1.350. Productos fitosanitarios, foliares, etcétera, alrededor de 1.200. La instalación de mallas cortaviento, considerando, digamos, los postes de eucalipto, la malla, el alambre, etcétera, en materiales, es alrededor de $2.250 por hectárea. Y labores, mano de obra, mantenimiento de mallas, sollado, fumigación, etcétera, todo lo que implica lo que es mano de obra y labores, alrededor de $2.500. Esto más o menos hace un total de $17.100. Ahora, claro, esto es la inversión inicial. Sistemas de riego, plantas, bueno, tiene una depreciación al tiempo, ¿no? Igual las mallas. Pero lo que se necesitaría más o menos para instalar sería esto. Y los costos de cultivo desde la floración, o empezando floración hasta la cosecha, para una primera campaña, digamos, una primera cosecha de alrededor de 6 toneladas o 7 toneladas por hectárea, está alrededor en labores de $3.100, fertilización $1.900, productos fitosanitarios $1.750 y otros alrededor de $250, ¿no? Entonces es alrededor de $7.000. Y estimo que, digamos, ya en cultivos o en plantaciones ya de segunda, tercera, cuarta cosecha, esto se incrementa un poco más, básicamente por temas de mano de obra en cosecha, etcétera. Debería estar llegando a $8.000, $8.500. Todos estos costos directos, ¿no? Todo esto como costos directos. Entonces, básicamente es esto lo que yo les quería presentar como sobre el tema del cultivo. Y como les decía, yo creo que es un cultivo bastante interesante, bastante importante. Tenemos producciones en la zona y en Arequipa sobrepasan, y en el Perú también hay zonas y con un buen manejo y un buen cultivo y todo, y con buenas condiciones, las 30 toneladas. Hay que manejar podas, hay que manejar este tema del añerismo y todo, pero funciona bastante bien. Y yo creo que este trabajo es importante y se puede llegar a tener buenas producciones, pero de esto, digamos, nada de la producción y de la calidad que podamos conseguir nos va a servir si no tenemos el mercado y el tema de comercialización, ¿no? Entonces, todo esto va de la mano de la cosecha, los centros de empaque, la exportación, las empresas exportadoras en caso que no se exporte directamente, de pequeños productores. Ahí Sandra conoce muy bien el tema de exportación, está bastante
bastantes años trabajando en la exportación de no solo de palta, sino de varias frutas y hortalizas, y nos comentará, pero creo que es importante contar con toda esta cadena y obviamente con los tratados de libre comercio, que es la base para poder exportar y ser competitivos afuera, ¿no? Eso básicamente, y quisiera aprovechar antes de terminar para comentar lo que decía también el doctor Jaime sobre el tema de MAGES 2. Creo que es importante, pero es más importante y urgente ahora revisar el tema de la infraestructura mayor de MAGES 1. Hace 2 semanas hubo corte de agua en la irrigación para hacer mantenimiento a los canales y a los túneles, y han encontrado 40 fallas más, 40 fisuras y puntos críticos, y están solicitando nuevamente corte de agua para poder reparar en algo estas fallas. Entonces cada vez el canal se pone en una situación más crítica, y bueno, este tema se ha tocado ampliamente el año pasado gracias también a Ventana Sanmartiniana sobre esto, pero creo que cada vez es más crítico, no solamente por el área instalada de las más de 14.000 hectáreas de MAGES 1, más Pampa Baja, más de 1.200, y Santa Rita, ¿no? Y esto es alrededor de 180.000 personas. Entonces, los últimos estudios hablan de un presupuesto de 1.500 millones, se necesita hacer una represa intermedia para poder reparar el canal en serio, ¿no? Y no estar haciendo parches. Lamentablemente no existe el presupuesto, y además que es importante y es necesario para MAGES 2. Entonces yo creo que es urgente llamar la atención en este tema, porque cada vez es más crítica la situación. Muchas gracias, y los dejo para continuar con el programa. Gracias. Gracias, ingeniero Durán, por su participación. Queremos invitar a nuestros espectadores a dejar sus interrogantes a través de esta sesión, y gustosamente nuestros invitados contestarán sus preguntas. Bien, vamos a invitar a la contadora Sandra del Carpio Benavente. Ella es gerente general de Greenland Perú. Ella gustosamente ha aceptado esta invitación y va a compartir con nosotros alguna estadística y también experiencias de qué es lo que significa exportar la palta en nuestro país. Muy buenas noches, Sandra del Carpio, bienvenida y gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Lorena. Buenas noches, tengan todos ustedes. Agradezco la invitación al doctor Mujica, a la universidad, a Daniel Osada, y me honra también estar acompañada de amigos y grandes profesionales como Saúl Durán y Fernando Sillonis, ¿no? Bueno, trataré de ya iniciar una breve reseña de lo que se trata la exportación de palta Hass. Me voy a enfocar en palta Hass, porque saben ustedes que nosotros exportamos como Perú 2 tipos de palta, la palta Hass y la palta piel verde. Y en la palta piel verde tenemos 5 variedades más, que es la palta fuerte, la palta sultano, la palta naval, ya, entre otras pieles verdes. Pero me voy a enfocar ahora, porque es la principal, la que exportamos 95% de Perú, en la palta Hass. Vamos a ver para... Quisiera ver si... ¿Se ve la diapositiva? Sí, sí, está compartiendo pantalla. Ya, aquí tenemos como primer cuadro las principales hectáreas de palta Hass que tenemos desde las áreas que tenemos del 2017 al 2020. Y también en qué meses son los principales meses que se cosecha. Como verán, tenemos acá como
primer productor de palta Hass en el Perú, con un 30% de producción, a La Libertad. Seguido de Lima, que tiene el 17%, que están ubicados en el sur chico, digamos Cañete, y en el norte chico, Huaral, ¿no? Y ahí también acompañado después de Lambayeque, con también de 16 a 17%. Luego está seguidamente Ica, Ancash, Ayacucho, ahí tenemos Arequipa, Cusco, Piura, Huancavelica, ¿no? Acá vemos a Arequipa, que tenemos una representación de un bajo porcentaje a comparación de la gente o los productores del norte, ¿no? El crecimiento que podemos tener todavía y la ventana de crecimiento que tenemos que tener es más allá de 10.000 hectáreas adicionales que se pueda sembrar. La ventana que tenemos de cosecha es una de las mejores ventanas, que son de las paltas tempranas, ¿no? Ahora, aquí vemos en el crecimiento que vemos, tenemos a Cusco como primer productor en crecimiento este último año, que va con el 17% de crecimiento. Ahora, ¿cómo está creciendo el Perú año a año en toneladas métricas? Estamos viendo que del 2010, digamos, al 2015, hemos crecido un 100%, y del 2015 al 2020, otro 100% aproximadamente, ¿no? Este año estamos proyectando exportar unas 470.187 toneladas. Ahora, yendo al cuadro de atrás, retrocediendo, acá veo de que nosotros estamos ya produciendo 40.983 hectáreas. Si recordamos, en la ponencia anterior del ingeniero Saúl Durán, tenemos que el potencial de producción es de 20 a 30 toneladas. Digamos, si tenemos un objetivo de un cultivo de 20 toneladas, tendríamos que tener 800.000 toneladas de producción, lo cual aquí todavía nos falta que muchas hectáreas cultivadas todavía produzcan la meta de las 20.000 o de los 20.000 kilos o 20 toneladas por hectárea, ¿no? ¿A qué mercados podemos exportar? Los mercados que están abiertos desde 1999 son el Reino Unido y el continente europeo, seguido por Canadá, el 2019. Después de 2 años, se abrió Estados Unidos, Costa Rica, Brasil, luego Chile, luego la potencia asiática, China, Japón, seguió la India, Argentina, y ahora último se abrió Corea, Colombia y Tailandia. Todos estos mercados a la fecha están abiertos, teniendo como principal importador el continente europeo, seguido de Estados Unidos, luego Asia y luego los
otros países. Aquí vemos, según las áreas cultivadas, cuáles son las semanas de cosecha que tenemos en la actualidad. Estamos viendo que en el mes de enero es muy poca, febrero ya va en crecimiento, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y ya en septiembre va cayendo, ¿no? Nuestra principal producción va en aumento los meses de mayo, junio y julio. Y haciendo acá un análisis de las fechas que sale el sur, nuestros cultivos de Arequipa, que son en febrero, marzo, abril, acá podemos decir de que tenemos una ventana muy interesante para el mercado internacional. Aquí vemos nuestros principales destinos. Como les comenté anteriormente, nuestro principal mercado es Europa, seguido de Estados Unidos, de América, principalmente Chile, y tenemos Asia, que está acá China, Japón, Corea, Tailandia principalmente. Aquí vemos las exportaciones que tenemos a Europa durante los años del 2013 al 2021. Tenemos un crecimiento interesante de un 10, de un 27, 9%, 41%, y acá vemos una caída de exportación en el 2019, de que esto se debe netamente al volumen de producción que tuvimos ese año, que como siempre hay años on y hay años off en la palta, ¿no? Y este año fue un año off de producción. Luego aquí vemos, como digo, el crecimiento hacia el 2021, ¿no? Hacia el mercado europeo. Ahora, si analizamos el mercado europeo a los países que van, principalmente vemos que el destino o los importadores principales que tenemos están en el país de Holanda, seguido de España, Inglaterra, Francia, Alemania, Bélgica, Escandinavia, y bueno, ahí tenemos otros que en ocasiones es Portugal también, que está convirtiendo en un país importante, Suiza, y cómo vamos con todo el crecimiento año a año a este mercado, ¿no? ¿Y con quién competimos cuando llegamos a Europa? Nosotros estamos con 8 países más que ingresan a competir, no tanto en las fechas, como verán, pero sí en la calidad, en la presentación que podemos tener hacia un mercado europeo, ¿no? Estamos ahí con México, con Colombia, España, Chile, Sudáfrica, Israel, Kenia, Brasil y Argentina. Nosotros
tenemos el 40% de nuestro producto del mercado europeo, de importaciones de palta Hass al mercado europeo, en las distintas fechas que se ven en el calendario, ¿no? Desde la semana 7 hasta la semana 40, ¿no? Luego, nuestro principal destino está en el mercado de Estados Unidos, teniendo menos crecimiento que en Europa. Y Estados Unidos es un gran consumidor de palta Hass, solo que el mercado consume más o está acostumbrado a consumir más palta mexicana. Acá son los destinos, tanto por costa como por estado, en la llegada de nuestro producto. La costa este, Filadelfia, principalmente es donde llegan más, donde están ahí los almacenes de los más grandes distribuidores. Luego en la costa oeste tenemos ahí California, luego en la costa sur, Houston, también en la costa este a Miami con menor cantidad de llegada y algo que llega a la costa de Savannah. A la costa este, el puerto Savannah. Aquí tenemos otros mercados donde van. Acá yo estimo que hay un error acá en el 2013 y en 2014. Pues son los mercados, otros mercados que tenemos que va nuestra palta, como Costa Rica, Chile, Canadá, que necesitamos también explotar un poco más para que tengamos mayor crecimiento hacia esos otros mercados de América. Justo son los mercados que le estaba hablando anteriormente, que son los de otros mercados de América que tenemos ahí, a Canadá, a Chile, a Costa Rica, a Argentina, y bueno, los otros mercados que tenemos en América, ¿no? Chile ha crecido muchísimo, muchísimo en el consumo de palta peruana, y como saben ustedes, son los principales consumidores del mundo de palta, ¿no? El crecimiento que tenemos en Chile es bastante importante, y estimo de que si seguimos así exportando buena calidad, el chileno ya cada vez va a tener un porcentaje significativo de importación de nuestro producto. Antes teníamos también, hace muchos años, exportaciones en Costa Rica. Y lamentablemente, en forma personal, puedo decir que Costa Rica se ha convertido o nos ha puesto un bloqueo sanitario muy grande. Y por el SUNBLASH, de que ustedes como agricultores, o bueno, usted lo que debe conocer, por el SUNBLASH que pueda tener alguno de nuestros campos, no nos están permitiendo ingresar a ese mercado. Y estimo de que ya ahí también los gobiernos tienen que, o mejor dicho, el SENASA, tiene que ya poner un poquito más de énfasis para tener este mercado de Costa Rica nuevamente abierto, porque es un mercado muy interesante, de buen precio, y calza con nuestra ventana de producción. Viendo un poquito la representatividad que tenemos de palta Hass en Estados Unidos, aquí vemos también un cuadro donde México tiene el 82% de representatividad de palta en Estados Unidos, y nosotros tenemos el 7%. Es un mercado que, aunque ya lo tenemos abierto hace muchos años, no podemos tener los programas
que quisiéramos tener. Y estimo que si podemos alcanzar a tener una buena calidad de palta, podemos tener ahí un potencial de crecimiento que lo necesitamos para que nos abran los programas de supermercados y mercados mayoristas. Acá está el crecimiento de Asia, vamos bien, con la apertura de Corea y Japón, hemos podido crecer sustancialmente este año, ¿no? Acá vemos cómo está el crecimiento de China, de Corea, de Japón y de Corea respectivamente, ¿no? Y como le estaba indicando, Corea ha crecido sustancialmente, recién se ha abierto el 2019, y ya el 2021 tenemos un crecimiento de un 100%. Es un mercado muy importante, interesante, consumidor de paltajas, ¿no? ¿Qué países tenemos que estamos persiguiendo a la apertura? Tenemos a México, Australia, Nueva Zelanda, Vietnam y Filipinas, ¿no? Todos estos mercados recién se están abriendo, van a ser mercados nuevos y tenemos que hacer todavía un trabajo bastante de investigación para saber cuál es la calidad y la presentación que requieren estos mercados para poder ingresar, que son totalmente necesarios, ¿no? Ahora, cada mercado requiere diferentes especificaciones, tanto de certificaciones como de presentaciones de embalaje, ¿no? Cada mercado es un mundo donde tenemos que investigar primero antes de enviar una palta donde todavía el consumidor no la conoce. Tenemos que estar atentos con cada detalle que nos indican los importadores y a su vez las empresas sanitarias, ¿no? Bueno, eso más o menos es un panorama general de toda la exportación de palta Hass que se tiene en el Perú a partir de 1999, ¿no? Muy bien, muchas gracias la señora Sandra del Carpio por la información que nos ha brindado, información valiosa sobre lo que nosotros estamos trabajando el día de hoy, cómo producir y exportar la palta, el oro verde, como lo hemos denominado en esta ocasión para Ventana Agraria. Vamos a continuar con el programa del día de hoy, tras escuchar al ingeniero Saúl Durán, luego a la señora Sandra del Carpio. Vamos a escuchar al ingeniero Fernando Sillonis, agroexportador, ex gobernador del Ica, de nuestra región vecina. Adelante, ingeniero Fernando Sillonis, si lo tenemos, efectivamente, Sí. ahí está. Buenas noches, Sí. adelante. Eric, muchas gracias. Muchas gracias, Daniel, por esta invitación y, por supuesto, a mi amigo Jaime Mujica por este trabajo estupendo de hablar de agricultura en general, ¿no? Muy interesante las presentaciones de Saúl Durán y Sandra del Carpio. Y sí, yo quisiera complementar también con un poco de estadísticas acerca de Arequipa en particular, y el acierto que significa apostar por la palta, ¿no? El aguacate, como se conoce en otras partes del mundo, y el avocado, como se conoce en Estados Unidos. Y bueno, el oro verde siempre tiene una expresión marquetera, y bienvenida, ¿no? No es oro, es palta, ¿no? Y sí, yo estoy de acuerdo en que hay que apostar por la palta, por lo que voy a comentar a continuación. Entonces, permítanme compartir la pantalla, ¿no? Y vamos a
ir a una super noticia que acaba de salir, acaba de salir. Entonces, esto está en inglés, ¿no? Y dice, avocado, la palta, va a ser la mejor fruta tropical en ventas, ¿no? En el año 2030. Bueno, el año 2030 es mañana, ¿no? Estamos en 2021 y el tiempo pasa volando, y en el año 2030, ¿no? Que es cuando las plantaciones que se instalen ahora van a estar en plena producción, bueno, el mercado va aparentemente a ser muy, muy favorable. Esto es Fresh Plaza, que es una publicación súper sustentada, muy bien documentada, y repito, eso traducido al castellano quiere decir que la palta será la fruta tropical de mayor venta en el mundo en el año 2030. Entonces, cómo no apostar por la palta, ¿no? Entonces, y Arequipa tiene que estar presente, ¿no? Está presente hoy en día, pero de manera muy tímida, como lo vamos a ver a continuación. Este es el portal nuestro, el portal de información, y podamos ver, ¿no? En estadísticas anuales, lo que es la palta, que de alguna manera Sandra lo ha dicho, pero yo creo que siempre se puede ir a mayores detalles. En el caso de exportaciones por empresas exportadoras, tenemos esta figura, ¿no? Ahí, bueno, la gráfica denota crecimiento. Las 5 principales empresas exportadoras de palta del Perú son Avocado Packing, que es Mission, que está en el norte, Camet Trading, que es un acopiador, Agrícola Cerro Prieto, que son capitales arequipeños, pero están en La Libertad, Camposol también está en La Libertad, Hidrocasa, que está en Lima, y en Ica, perdón, y en Barranca, que es Lima, ¿no? Pero hay una forma de sumar todas las demás empresas y ponerlo en este tipo de presentación. Y aquí está lo que Sandra comentaba, ¿no? La evolución extraordinaria, ¿no? Extraordinaria, sorprendente, asombrosa, ¿no? De la evolución de las exportaciones de palta peruana al mundo, ¿no? Y acá está el Super 2020, ¿no? Con 410.000 toneladas, 410.000. Lo que estoy mostrando es información de aduanas del Perú, y acá están las primeras 5, ¿no? Con Mission primero, Camet, Cerro Prieto, Camposol, Hidrocasa y todas las demás. Cuando todas las demás superan a las 5 primeras, quiere decir que hay muchas más, ¿no? Y en el caso de Arequipa está pues Pampa Baja y está Agroinca, de la cual soy director, y algunas otras más, ¿no? Y esto es en lo que va del año según aduanas. Ahora, aduanas, para efectos de información, tiene un retraso con respecto a la realidad, ¿no? Esta es información hasta el mes de junio, seguramente. Bueno, después voy a mostrar la información de SENASA hasta el día de ayer, y ya superamos largamente el récord del año 2020, y todavía estamos en agosto, y agosto no ha terminado la campaña de palta, ni siquiera en Arequipa. En Arequipa todavía hay palta, y mucho más en el norte. O sea, este año seguramente, estimo yo, va a ser cerca de 470, 480.000 toneladas de palta de Perú, ¿no? Entonces, es impresionante lo que está ocurriendo en el mundo de la palta. Podemos ver, eso es por empresa, ¿no? Vamos a ver por regiones, ¿no? Ya Sandra ha hablado de los destinos, no voy a incidir en eso, pero sí por regiones. Siempre es interesante ver cómo está Arequipa con respecto al resto del país, ¿no? Aquí está
la palta, y aquí están la producción de palta por regiones, ¿no? En producción es bastante más que exportaciones, ¿no? Porque a diferencia del espárrago, a diferencia de la granada, etcétera, donde prácticamente toda la producción va a la exportación, en el caso de la palta, no toda la producción va a la exportación y hay un mercado doméstico interesante, ¿no? Como ven, nosotros producimos más de 500.000 toneladas al año y exportamos 410.000, o sea, exportamos la mayoría, es verdad, ¿no? Pero, efectivamente, como Sandra dijo, La Libertad es la principal zona productora. Ahora, perdón, hay más producción, ¿no? Cuando uno pone todas las otras regiones, ¿no? En realidad, nosotros producimos más de 600.000 toneladas, 650.000 por ahí, ¿no? Y exportamos 410.000. En las primeras 5 regiones no figura Arequipa, ¿no? Ahí está La Libertad, que es número 1, y eso es Chavimochi, fundamentalmente, más Cerro Prieto. Sigue Lima, como ella bien dice, es la zona de Cañete y la zona del norte de Lima, que es Huaral, ¿no? Después sigue Lambayeque, que es básicamente Olmos y Motupe, ¿no? Está Ica, ¿no? Que son las 4 principales regiones, ¿no? Y después, en menor medida, Junín, que es un poco Chanchamayo, es la zona amazónica, y todas las demás, ¿no? Pero, digamos, uno podría ver solo Arequipa, si es que eliminamos todos los demás, ¿no? Y ponemos Arequipa, ¿no? Y la adicionamos, y le quitamos todo el resto, digamos, y así ha evolucionado Arequipa, ¿no? Así ha evolucionado Arequipa. Entonces, el gráfico arequipeño es estupendo, la verdad que es estupendo, pero valgan verdades, ¿no? 27.000 toneladas el año pasado no es mucho, no es mucho. Eso, comparado con las 400.000 toneladas que exportamos, es poco, ¿no? Y esto es producción, ¿no? Y de eso solo se exportó 3.500 toneladas, casi menos de 4.000, ¿no? Pero en fin, el incremento de la producción de palta, ¿no? El oro verde, como dicen ustedes en Arequipa, es espectacular, y si le damos tiempo al tiempo, ¿no? Si la política no lo echa todo a perder, cosa que no está descartada, este gráfico realmente tendría que crecer mucho, mucho en los próximos años, ¿no? Y eso es lo que todos queremos. Quiero también referirme a una coyuntura súper interesante, ¿no? Que es el tema de los precios. El tema de los precios, nosotros lo monitoreamos mes a mes, ¿no? Y aquí hay varias campañas, ¿no? Este gráfico lo voy a explicar. Efectivamente, el Perú exporta paltas, en realidad todo el año, ¿no? Muy poquito en enero, un poco más en febrero, en marzo empieza a agarrar cuerpo, y abril, mayo, junio, julio, agosto son los meses picos. La campana la mostró Sandra muy claramente, y ya en septiembre baja, pero miren ustedes cómo en octubre, noviembre y diciembre siempre exportamos un poquito de palta, ¿no? Lo que yo quiero mostrar es esta curva de precios que está a color ladrillo, que es la curva de precios de este año 2021. Bueno, la palta temprana, ¿no? Que es la palta de enero, febrero, marzo, que es la palta que sale en Arequipa, ¿no? Y sale en la Sierra del Perú, ¿no? Que cuando no hay mucho volumen, ha tenido el mejor precio de los últimos 5 años, ¿no? Yo soy testigo porque, repito, soy director de Agroinca, y en Agroinca nosotros hemos exportado palta en febrero y marzo, ¿no? Con unos precios FOB altísimos, ¿no? $2.55 en el mes de febrero, ¿no? Y $2.43, $2.44 promedio en el mes de marzo. Bueno, eso es extraordinario, ¿no? Para los
digamos, productores de palta que sacan sobre 20 toneladas por hectárea, ¿no? Estamos hablando de una facturación de más de $40.000 por hectárea, ¿no? Es muy, muy bueno, y por eso sí, yo sí creo que Arequipa debe apostar por la palta, sobre todo la palta temprana, ¿no? Que se puede manejar para que salga temprana. Hay que tratar de alejarse, ¿no? De la palta de mayo, junio, julio, ¿no? Que es donde sale pues Chavimochic e Ica, donde los precios bajan. Sin embargo, lo que este gráfico dice es que la curva de precios de este 2021 ha estado largamente por encima de la curva del 2020, que es esta otra de acá, ¿no? Todos los meses, el 2021, todos los meses, incluso cuando los precios cayeron, hemos estado muy por encima del 2020. Si quieren se puede limpiar el gráfico para ver solo 21 contra el 2020, y aquí está, ¿no? Aquí está clarísimo. Aquí está la curva del 2020 y muy por encima la curva del 2021. Y eso es pues el mejor de los mundos, ¿no? ¿Por qué? Porque es más producción y más precio, ¿no? Como decían en Arequipa, más mejor, en pésimo castellano, pero entendemos perfectamente, ¿no? Es una maravilla, ¿no? Un negocio donde uno oferte mucho más, y encima que el precio sea mucho mejor, ¿no? Eso es un contrasentido económico, ¿no? Siempre nos han dicho que a mayor oferta, menor precio. Bueno, ¿qué cosa explica esta aparente inconsistencia en materia económica? Que la demanda está creciendo, ¿no? Y como dije al comienzo, la palta, el aguacate, el avocado, ¿no? Va a ser la fruta tropical más vendida en el mundo en el año 2030. Y eso no va a aparecer de un momento a otro, eso está creciendo gradualmente. Entonces sí, el mercado está demandando cada año más, y el incremento de la oferta peruana en general no está compensando ese aumento de la demanda, y eso explica el aumento de precios unitarios, ¿no? Entonces sí, es el mejor de los mundos, ¿no? Poder incursionar en un negocio donde uno pueda aumentar la producción y va a tener una mejor retribución. Quiero nomás mostrar la temporada arequipeña, y esta sí es información del SENASA, o sea, hasta el día de ayer, concretamente, hasta el día 4, anteayer, ¿no? Y lo voy a mostrar, ¿no? Mes a mes estamos aumentando, ¿no? Vamos a poner palta acá y vemos la palta fresca, ¿no? La palta fresca, y vamos a ver cómo son las campañas de palta peruana, y yo creo que es interesante. Esto es todo el Perú graficado, ¿no? Y aquí está claramente, ¿no? Claramente la campaña 2021, que no ha terminado, estamos en agosto, y como ven, aquí hay un agosto, en agosto todavía no ha terminado, incluso hay un poquito en septiembre, ¿no? Aquí está agosto del 2019 y un poquito en septiembre, ¿no? Entonces, aquí está la temporada del 19, aquí está la temporada del 20, el super récord del año 2020, y lo que se viene ahora es otro super récord, ¿no? Es más, al día de ayer, ¿no? Al día de ayer nosotros ya tenemos, ¿no? Aquí yo he hecho el cálculo, no he hecho el cálculo, he consultado acá, 427.000 toneladas. Aquí nomás, hasta el día de anteayer, 427.000. Cuando en toda la campaña del año pasado hicimos 410.000. O sea, ya hemos exportado sin haber terminado agosto y septiembre, ¿no? Aquí agosto va a terminar por acá y un poco más en septiembre. Ya tenemos 427.000 toneladas.
¿no? Hasta anteayer. En consecuencia, yo sí creo, ¿no?, que si tenemos un agosto de 50.000 toneladas, como fue el agosto del año pasado, y seguramente este va a ser un poco mayor, vamos a llegar a las 470, 480.000 toneladas. Todo un récord histórico de exportaciones de palta. Ahora, podemos sacar solo Arequipa en este gráfico, y aquí vemos el origen, ¿no? El origen, cómo ha evolucionado Arequipa, y con esto más o menos voy terminando, ¿no? Y lo graficamos. Esto es solo Arequipa, ¿no? ¿Y qué cosa vemos en Arequipa? Aquí está la campaña 2020 de Arequipa y aquí está la campaña 2021, ¿no? Se nota claramente que es una campaña larga, ¿no? Tiene febrero y marzo, que son los meses de mejores precios, y tenemos un abril, mayo, junio, julio, y agosto no ha terminado, ¿no? Incluso vemos que hasta septiembre se va a Arequipa. Es una campaña relativamente larga, pero gráficamente es mucho mejor, ¿no? En el año 2019 hubieron 2 meses pico, una campaña diferente a las últimas, ¿no? Con 2 meses pico, pero ahora no hay tanto mes pico como hubieron el 2019, pero sí es una campaña más larga, ¿no? Más larga que la del 2019. Ahora, analizando cuánto se ha exportado en esta campaña comparada con esta, pues tenemos unas cifras extraordinarias, ¿no? Aquí hay 6.000 y pico de toneladas cuando uno suma, ¿no? Versus 4.000 toneladas, 3.500 toneladas acá. O sea, Arequipa ha aumentado casi 70%, ¿no?, la exportación de fruta de palta en este 2021 con respecto al 2020. Entonces, como lo vimos en el gráfico anterior, ¿no?, Arequipa está subiendo mucho, y sí, yo sí creo que vale la pena apostar por la palta, ¿no? Sobre todo por esta condición de palta de febrero-marzo, ¿no? La febrero-marzo es una palta de muy buen precio, y después lo que hemos visto es una palta de altísima calidad, altísima calidad. Yo soy testigo de los comentarios que hacen los compradores chilenos, en donde realmente buscan la palta ellos dicen, ¿no?, de Pampa Baja y de Agroinca, así se refieren, ¿no? Es una palta de Arequipa, no es cualquier cosa, ¿no? Y sí, es una palta menos rugosa, siendo Hass, y parece que los chilenos realmente valoran muchísimo la calidad de la palta arequipeña. Lo que más quisiéramos los peruanos es que salga Majes Iguas 2, ¿no? Me ha preocupado mucho lo que ha dicho Saúl Durán respecto del túnel y los problemas del canal para Majes 1, ¿no? Y esas interrupciones de suministro de agua son mortales, ¿no? El agua en la palta es un insumo fundamentalísimo, y es un cultivo que requiere agua todo el año. El que no tiene acceso a agua todo el año, ni se meta porque va a tener rendimientos de menos de 10 toneladas. Este negocio es para superar las 20 toneladas por hectárea, que largamente Arequipa lo supera, en tanto tenga acceso a agua todo el año, y por supuesto la tecnología y el manejo que Saúl ha descrito muy acertadamente, ¿no? Mi recomendación es seguir el ejemplo de Agroinca, construir reservorios, ¿no? Construir reservorios abajo en los campos, para que cuando se lleven a cabo los trabajos de mantenimiento que implican un corte del suministro de agua, las plantas no sufran, no queden sin agua. En Agroinca hemos construido unos reservorios estupendos, vayan a verlos cuando quieran,
y realmente hay mucha agua que no se puede utilizar cuando uno no tiene reservorios. Hoy por hoy, estando en agosto, a mí me ha sorprendido cómo seguimos llenando los reservorios. Yo hubiera pensado que en agosto ya íbamos a disminuir el nivel de los reservorios de San Camilo y de La Joya, pero no, se siguen llenando. Quiere decir que hay agua en Arequipa, y haciendo reservorios vamos a poder apostar por estos cultivos de altísimo valor, pero repito, la condición es tener agua todo el año, ¿no? No puede haber interrupción. Realmente, no exagero, una interrupción de una semana, 15 días, puede afectar severamente la productividad del campo, que se manifiesta en caída de frutas y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, el agua es fundamental. Le deseo lo mejor en el tema de Majes-Iguas 2. Tengo mis dudas, no quiero ser aguafiestas, pero yo creo que la política está absolutamente desbocada, alborotada, distraída, ¿no? Ojalá me equivoque y que salga Majes-Iguas 2, y todo el mundo va a celebrar esa irrigación, ¿no? No solo Arequipa, por supuesto el Perú la va a celebrar, y en general todo el mundo, ¿no? Porque estamos viendo cómo el Perú se ha vuelto esta potencia mundial exportadora de frutas y hortalizas, y yo lo que más quiero es que Arequipa sea un protagonista, ¿no? Como lo es hoy día Ica, La Libertad, y en menor medida Piura y Lambayeque, ¿no? Pero Arequipa está, digamos, inexplicablemente rezagada, porque desde el punto de vista climático, agua, topografía, tiene todo, ¿no?, para ser la potencia que acompañe a las regiones más al norte, ¿no? En fin, la mejor de las suertes, cuenten conmigo para todo lo que pueda ser útil, y que salga Majes-Iguas, y vamos con la palta y muchos otros productos también de exportación. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Fernando Silloni, por su participación, por su aporte, por la información detallada que siempre comparte con nosotros. Somos Ventana Agraria, estamos tratando el tema, la palta, el oro verde, cómo producir y exportar. Agradecemos a las personas que nos han escrito, que han planteado sus interrogantes, y precisamente quiero trasladar una de estas preguntas para la licenciada Sandra del Carpio. Nos llegan algunas consultas referidas al tema de la exportación de la palta congelada. ¿Qué posibilidades hay de que esto se realice? Nos hacen la pregunta en base a una información que salió hace unas semanas sobre el mercado de Rusia como un mercado potencial para el Perú, para la palta peruana congelada. Adelante, licenciada Sandra del Carpio. Gracias. Mire, yo no soy experta en lo que es palta industrial, sí la veo con empresas exportadoras, como la empresa Virú, con la empresa Phoenix Foods, que hace bastante producto industrializado, y también la empresa AIB. Estas empresas que son, digamos, especialistas en industrializar este producto, lo hacen con programas especiales principalmente a supermercados, y lo hacen durante todo el año, no es algo puntual, ¿no? El crecimiento se está dando de toda la industrialización de palta, tanto como la exportación de producto fresco. Pero está bastante interesante y tiene, en mi opinión, que ir de la mano con la exportación de producto fresco. Si es necesario que Arequipa tenga una planta que industrialice todo esto congelado, todo lo que son no simplemente congelados, sino también con partes, slides, guacamoles, para poder potencializar toda la exportación de palta peruana, de palta de Arequipa, ¿no? Muchas gracias por su respuesta. Adelante, Lorena, tenemos más interrogantes. Sí, tenemos una consulta para el ingeniero Saúl Durán. Nos escriben lo siguiente.
aún en la región sur, tanto de Arequipa y Moquegua, existen productores de palta que no están asociados y que no cuentan con el respectivo presupuesto para poder iniciar con un proceso de producción. ¿Qué recomendaría usted o cuál sería el planteamiento que usted podría alcanzar para que se puedan asociar y puedan iniciar con una producción de paltas de acuerdo a lo que se considera para su exportación? Gracias. Bueno, yo creo que lo ideal sería asociarse sobre todo con áreas pequeñas, ¿no? Pero hay experiencias en Arequipa y en la zona del Pedregal de productores independientes que tienen hasta 1 hectárea y que exportan a través de exportadores como Sandra, por ejemplo, ¿no? Sandra exporta mucha fruta de distintos productores y asociaciones también, pero productores independientes, y creo que ambos caminos son viables, ¿no? Y el tema de presupuesto, bueno, hay apoyo del Estado con Agroideas y otros, y bueno, lamentablemente el tema de financiamiento bancario es muy difícil, sobre todo si son pequeños productores, ¿no? Pero creo que hay posibilidades de empezar, y como lo mencionó Fernando, el futuro de la palta es prometedor, y creo que vale la pena empezar, aunque sea con pequeñas áreas, ¿no? Como les digo, yo creo que el tema de comercialización ya de alguna manera está resuelto, no es como antes. Tienen a Greenland, por ejemplo, que es importante en ese tema y que ayuda mucho para poder comercializar su fruta, ¿no? Gracias. Y gracias, ingeniero, por su respuesta. En nuestros espectadores está Jorge Vázquez, quien levantaba la mano. De repente tiene algún interrogante que pueda formular. Nos escribió aquí la pregunta de Jorge Vázquez. ¿Qué beneficios brinda Greenland para los agricultores de Majes? Mire, como muchos de ustedes saben, yo hace casi 30 años estoy en el manejo de exportaciones peruanas de diversos productos. He manejado lo que es hortalizas, colorantes naturales, y lo que más me ha fascinado exportar es la fruta fresca, entre ellos la palta que estamos hablando. El primer beneficio que me están diciendo que puedo dar Greenland, como digo, es la experiencia. La experiencia que he trabajado con mucho, yo creo, con muchos gremios y muchas asociaciones, brindándoles desde las asesorías, si desean, de campo, con los diferentes ingenieros, o las asesorías también contables y o financieras que puedan requerir cada agricultor. Asimismo, también se les puede dar charlas adicionales de la parte comercial. Bien, muchas gracias por la respuesta. Erich, ¿tenemos algún interrogante más? Tenemos una pregunta más que nos llega del norte del país para el ingeniero Fernando Sillonis, que nos consultan sobre Lambayeque, sobre Piura, sobre el trabajo que se está haciendo allá también con la palta, a comparación de lo que se hace en el sur, con Arequipa, que él mencionaba mucho respecto a lo que está pasando en Arequipa. Nos preguntan y nos piden si puede usted realizar un paralelo y cuál es su análisis respecto a lo que se está trabajando en el norte con lo que se trabaja en el sur. Bueno, el norte, ¿no? Como dijo Sandra, está mucho más activo que el sur, ¿no? Y la verdad, digamos, es un poco una llamada de atención a Arequipa, ¿no? No hay ninguna justificación, digamos, climática, topográfica, para que sea así, ¿no? Arequipa debería estar, en mi opinión, tanto más avanzada que Ica, que Lambayeque y que Piura, ¿no? En el norte, ahora el norte es un decir, ¿eh? Y igual es, la costa es un decir. Una cosa es estar cerca al litoral y otra cosa estar
alejada del litoral. La gran ventaja de Arequipa, por lo menos la zona paltera, ¿no? La zona de San Camilo, la zona de Majes, la zona de La Joya, es que está alejada del mar, como Ica, ¿no? Eso es una cosa muy ventajosa. El mar, que es tan bonito y para el verano, es muy húmedo, ¿no? Y la humedad es un enemigo de la agricultura por las enfermedades fungosas que Saúl debe conocer perfectamente. Entonces, en Lambayeque tenemos el caso de Olmos, ¿no? Olmos está alejado del mar y tiene las mismas ventajas que tiene Arequipa. Y Olmos sale temprano, ¿no? Sale temprano, sale febrero, marzo, abril, ¿no? Como Arequipa, ¿no? Y en cambio Chavimochic, que está pegado al mar, sale más tarde, ¿no? Entonces, sí, cuidado con diferenciar al país entre norte, centro y sur. Yo diferenciaría más la agricultura del litoral versus la agricultura separada del litoral. Cuando está separada del litoral, la uva es mejor, la granada es mejor, la palta es mejor, ¿no? El litoral es muy húmedo. Entonces, cuando uno habla de Lambayeque, uno tiene huertos cerca al mar y huertos alejados del mar. En el caso de Olmos, se da esa ventaja de la gradiente térmica, donde las noches son frías y los días son calurosos, como tiene Arequipa, como tiene Ica. Eso es muy bueno, ¿no? Pero también felicitaciones a los norteños, ¿no? La verdad que están creciendo a un ritmo vertiginoso y es envidiable, ¿no? Envidiable lo que están logrando en materia. En el norte han dominado el tema del tamaño, el calibre. Se decía, cuidado con los mitos también, ¿no? Se decía que en la zona subtropical no podían lograr calibres comerciales. Y efectivamente, al comienzo era palta muy chica. Y ahora resulta que con manejo y estudios, investigación, con mucho talento, han logrado calibres comerciales tan buenos como los de Ica, como los de Chavimochic, como los de Arequipa, ¿no? Pero el norte, envidiable. En otro momento, si hubiera tiempo, el norte está embalado, ¿no? Embalado, sobre todo la parte de Olmos y Chavimochic, y yo quisiera que Arequipa entre a esa misma dinámica, ¿no? De crecer mucho, como está creciendo en el norte. Mis felicitaciones a los norteños. Repito, ojalá que la política no lo eche todo a perder, ¿no? Que ahí hay una gran amenaza, sí. Muy bien, muchas gracias por su respuesta, ingeniero Fernando Sillonis, y agradecemos a todas las personas que nos han escrito, que nos han puesto sus comentarios, sus inquietudes, sus opiniones a través de las diferentes redes sociales. Para el cierre, quiero darle el tiempo al señor Daniel Lozada. Adelante, Daniel, para el cierre. Hoy hemos tratado la palta, el oro verde, cómo producir y exportar. Adelante, Daniel. Gracias, Eric. Fernando, muchísimas gracias. Sandrita, hemos exportado y trabajado cebolla amarilla de 1997 y como tú decías, son 30 años de trabajo por la exportación y por sacar a Arequipa del letargo y buscar lo que los agricultores necesitamos, mercados. Saulito, mis respetos por tu trabajo, por tu iniciativa y tu emprendimiento. Realmente uno de los primeros exportadores inversionistas en el agro en Arequipa, a mediana escala en nuestra realidad, ha sido Saúl. Tiene un packing de uva, palta, granada, bellísimo, inmenso en la Pampa de Majes, lo cual ha permitido que muchos agricultores se inserten en la cadena de la riqueza de la agroexportación peruana. Y agradecer a la Universidad San Martín de Porres, filial sur, que nos brinde esta plataforma para divulgar que el Perú no es solo mala noticia, no solamente conflictos políticos, y que la segunda actividad generadora de divisas en nuestra economía es la agricultura. El potencial de riqueza del sector agrario es inmenso.
hay que romper mitos, como decía Fernando. El apóstol del agro, te he bautizado Fernando, porque yo me acuerdo del año 2003, junto con Pepe Klimper y Carlos Boloña, cómo hemos defendido el TLC como Estados Unidos, cómo hemos defendido en el ámbito de la asada el mercado libre, el mercado peruano abierto, la ley de producción agraria y la gran oportunidad que tiene el Perú. Y me acuerdo clarísimo del 2003 con los cuadros que los se repite en la historia, con los cuadros con esa tendencia positiva impresionante en rentabilidad, en producción, en cantidad de producto, de todos los productos peruanos, la palta, la uva, granado, el arándano. Me acuerdo que Pepe Klimper, en 2003-2004, ya veía el arándano como una gran oportunidad y buscaba valles interandinos en Arequipa para producir arándano. Y hemos descubierto, el privado, el empresario privado, el agricultor privado, ha descubierto que el arándano es un cultivo que da en las pampas, que da en la costa, que el arándano ha permitido que miles de mujeres y de familias puedan insertarse en esta dinámica, como nos decía Fernando, de la riqueza de la agroexportación. Realmente el día de hoy hemos estado con los mejores. Saúl, Sandra, sobre todo Fernando, Dios mío, es impresionante. Si te hubiéramos hecho caso en 2003, seríamos todos ricos. No habría opción a no más pobres en un país rico, todos seríamos ricos. Apostar por la fruta, apostar por la agroexportación que nos ha demostrado el gran potencial que tiene nuestro país. Perú, potencia mundial. Perú es un país que está diseñado para ser una potencia mundial. Tenemos todo. Solo falta que el talento humano, que también es inmenso en nuestro país, se ordene, que la política, como tú has dicho muchas veces ya en el discurso, Fernando, no interfiera, no nos siga dejando pobres, impidiendo producir y trabajar. Saulito, hemos visto que con tu emprendimiento y tu ganas de trabajar y tu empuje has generado riqueza para las familias más pobres. Has incluido muchos agricultores, mini productores de 1 hectárea, media hectárea en este círculo de riqueza, al igual que Sandra, a productores que antes ni soñaban exportar con una escala de producción de media hectárea, ahora ya están insertados en el mundo gozando de las maravillas que es la riqueza en el agro. Yo no quiero seguir con un monodiscurso y quiero cerrar esto con una inmensa gratitud a la universidad, a nuestro amigo Jaime Mujica, que también él ha dado el switch entre la incorporación de la alianza entre la academia, el sector privado y el trabajo inmenso que tenemos que hacer por formar ciudadanía, formar conciencia de que el Perú necesita más trabajo, más emprendimiento y más libertad económica para poder dar a los ciudadanos lo que merecen. Una riqueza y calidad de servicios que el siglo XXI nos exige. Gratitud, gratitud y más gratitud. Los mejores han estado el día de hoy. Lorena, Eric, su profesionalismo lo ha dicho 100 veces. Y es lo que nos está permitiendo el día de hoy tener este evento exitosísimo. Veo a Miguel Salas, un emprendedor agricultor arequipeño, preocupado y siempre buen alumno, siempre está con nosotros y sobre todo en este tema tan importante, la palta. Muchísimas gracias a todos. Gracias a usted por su participación y bien, queremos agradecer a cada uno de nuestros invitados por tener ese tiempo con la Universidad San Martín de Porres Filial Sur y también a nuestros espectadores quienes han seguido esta transmisión desde el inicio del programa. Sin duda alguna hace falta generar alianzas y también hace falta generar mayores asociaciones de pequeños productores de palta para que todos puedan tener la misma oportunidad de seguir adelante, de conocer más acerca de la producción y, por qué no, más adelante aventurarse también y consolidarse con el tema de las exportaciones.
Arequipa y todas las demás regiones que viven de la producción de palta, ¿no? Necesita aún más apoyo y aporte en base a conocimientos, y qué mejor que a través de este tipo de ventanas la universidad pueda brindar esos aportes. Sin duda alguna hace falta generar mayor asociatividad para que cada una de nuestras regiones y productores puedan conocer, ¿no? A profundidad qué significa exportar este oro verde como es la palta, y consolidarse, y que Perú se pueda consolidar, ¿no? Como uno de los mayores exportadores y aperturar mayores mercados con este producto. Bien, nuestro eterno agradecimiento a cada uno de ustedes por sus consejos y por compartir su experiencia. Erich, nosotros nos vamos y nos vemos el próximo viernes. Así es, el próximo viernes continuamos con otra edición de Ventana Agraria, el espacio para la agricultura en la macro región sur para el Perú y el mundo. Nos vamos. Nuevamente, el agradecimiento para todos nuestros panelistas. Buenas noches.